a los conceptos vistos en el tema número 1 de la unidad 2 de la Cátedra Tecnología y Mediciones Eléctricas, la unidad 2 denominada Instrumentos y Mediciones Eléctricas en Corriente Continua. Y en la primera parte haremos referencia a los conceptos iniciales para los temas, a desarrollar los temas de los medidores en corriente continua. En primer lugar, debemos establecer que los tres instrumentos fundamentales para la medición de la corriente continua son, en primer lugar, podríamos hablar de el amperímetro, que es un instrumento, como lo dice allí, utilizado para medir corriente eléctrica y se conecta en serie, y el símbolo es un círculo con un positivo, un negativo y la letra A dentro del círculo. El positivo y el negativo indican el punto de entrada de la corriente al instrumento y el punto de salida. El otro instrumento que vamos a utilizar en las mediciones de corriente continua lo llamamos el voltímetro, que es el instrumento que se utiliza para medir voltaje. Se conecta en paralelo y el símbolo parecido al amperímetro, pero en vez de una letra A, entonces aparece la letra V de voltaje. Igual tiene un positivo y un negativo. El positivo para conectarlo al punto de polaridad positiva donde vayamos a medir el voltaje, y el negativo para hacerlo correspondientemente al punto de polaridad negativo. Y finalmente el tercer instrumento al cual vamos a hacer referencia en esta unidad de mediciones de corriente continua es el ómetro, que es un instrumento que se utiliza para la medición directa de las resistencias. Es importante aclarar que para utilizar este instrumento es necesario que el sistema o la resistencia, mejor dicho, a la cual le vamos a hacer la medición esté desincorporada, esté desconectada o esté fuera del circuito, ya que el instrumento, por tener el ómetro, por tener una batería interna, requiere entonces de que el elemento al cual vamos a realizarle la medición no tenga ningún tipo de energía que pudiese afectar el funcionamiento del sistema o por ende introducir un error significativo en la medición que vamos a realizar. Bien, una vez establecidos cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar como elementos básicos, también es importante hacer referencia a que existe un método indirecto de medición de resistencia, que lo vamos a analizar también en esta unidad, que se denomina el método de medición de resistencia por el código de colores. Y no es más que un método de medición en el cual se aplica una tabla codificada en función de los valores del resistor, asignando a cada valor un color respectivo. Por supuesto, más adelante, cuando estemos viendo la parte detallada de lo que es el código de colores, haremos referencia a cómo está estructurada esa tabla y cómo se utiliza dicho método. Este cronograma que aparece acá es el cronograma publicado en el blog académico, en el cual se establecen las actividades pendientes de las unidades 2 y unidad 3. En esta lámina, en esta presentación acá se puede observar cuáles son las formas de conectar los instrumentos a los cuales acabamos de hacer referencia. Por ejemplo, en el circuito de la figura se plantea el ejemplo, colocar los símbolos, o realizar la conexión e identificar cada instrumento con la polarización de los instrumentos necesarios para medir las siguientes variables. Aquí está identificada la corriente que vamos a medir, que es I-3, que podríamos decir que esa I-3 es la corriente que pasa por R3, I-2, que sería la corriente que pasa por R2, el voltaje en este punto, que sería el voltaje en R4, ¿okay? Y el voltaje 1, que también sería entonces el voltaje que vamos a medir justo acá, ¿verdad? En R1. Entonces dice medir la corriente que pasa, la corriente I-3 que pasa por R3, la corriente I-2 la que pasa por R2, el voltaje V-1 que está presente acá, el voltaje V-4 que está presente acá, y también nos dicen que midamos la resistencia, el valor de esta resistencia R2, que como lo expliqué en la lámina anterior, para poder medir la resistencia es necesario extraerla del circuito para poder hacer la respectiva medición. ¿Okay? Bien, una vez planteado entonces el ejemplo,
ahora nos vamos al mismo circuito, pero colocando en cada uno de los elementos, en cada una de las partes del circuito, los elementos, los instrumentos para realizar las 5 mediciones que se nos piden. Veamos, la corriente ISU3. Si nosotros analizamos este circuito, ya sabemos que el punto positivo de la fuente es de donde sale la corriente. La corriente al llegar a este nodo se divide en dos, una corriente que va en esta dirección y una corriente que va en esta otra dirección. Quiere decir que estas dos son las corrientes que nos piden medir, ISU3 e ISU2. Nótese que el amperímetro está conectado en serie con la resistencia R3. Puedo colocarlo después o antes de la resistencia. Lo importante es que esté en serie. Recordemos que dos o más elementos están en serie cuando son atravesados por la misma corriente. Entonces, en este caso, la dirección de la corriente, como va de izquierda a derecha, el positivo del amperímetro debe estar conectado en el punto de entrada de la corriente y el negativo en el punto de salida. Quiere decir que aquí estaría entonces conectando el amperímetro que me realizaría la medición de ISU3. En este caso, si la corriente baja en esta dirección, por R2, entonces la medición de la corriente R2 pues estaría colocando el amperímetro positivo punto de entrada, negativo punto de salida. El voltímetro V1 lo colocaríamos en paralelo con la resistencia R1. Nótese que el signo positivo queda a la derecha y el negativo queda a la izquierda. Esto obedece a que si nosotros analizamos el punto de conexión de la resistencia, esta resistencia está conectada acá por este negativo. Quiere decir que el punto de la derecha es el positivo respecto al de la izquierda. Por lo tanto, el voltímetro debe estar conectado en paralelo con la resistencia donde vamos a medir el voltaje y manteniendo los puntos de polaridad tal cual como estimamos está ubicado la polaridad o los signos del voltaje a medir. Lo mismo sucede en R4. Si la corriente ISU3 entra por este punto de la resistencia, pues obviamente acá el positivo es punto de entrada y el negativo es el punto de salida. Por lo tanto, V4 quedaría conectado de esta forma, o el voltímetro para medir V4 quedaría conectado con el positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo. Es importante aclarar, y eso lo detallaremos más adelante cuando estemos viendo los casos específicos de amperímetro, voltímetro, que la resistencia interna del amperímetro es muy pequeña, casi cero. Por eso, al colocarlo en serie, el impacto en el circuito es muy pequeño, no produce ninguna caída de tensión o una caída de tensión muy pequeña. Por otro lado, es importante aclarar que el voltímetro tiene una resistencia interna muy grande, lo cual hace que la corriente que se desvía hacia el instrumento es muy pequeña. Por lo tanto, el error que se introduce en la medición también es significativamente pequeño. Y por último, la medición de resistencia, pues entonces tenemos que conectar el instrumento fuera del circuito. Fíjense que acá en el diagrama que estoy representando, no estoy colocando el ómetro, sino que estoy sacando la resistencia y estoy haciendo la simulación de que la resistencia está conectada fuera del circuito para poder hacer la medición de la resistencia. Más adelante, cuando veamos el detalle del ómetro, haremos referencia al porqué de esa conexión y cuáles son las razones por las cuales se requiere la conexión de este tipo. Luego, para finalizar esta parte introductoria, entonces es importante que hagamos referencia a un concepto que vamos a utilizar en los instrumentos básicos de amperímetro, voltímetro y ómetro, que es el concepto conocido como el galvanómetro. El galvanómetro es un elemento electromagnético, o sea, tiene electricidad y magnetismo, formado por una bobina móvil, una aguja indicadora y una escala que sirve para el diseño básico de los amperímetros, voltímetros y ómetros. Es decir, este elemento, denominado galvanómetro, es el elemento fundamental con el cual se construyen los instrumentos básicos de medición de corriente, voltaje y de resistencia, específicamente amperímetro, voltímetro y ómetro. Más o menos la estructura es algo como esto. Hay un imán, su polo norte, su polo sur, ¿verdad? Líneas de campo magnético entre ellas. Hay una bobina móvil, esa bobina móvil tiene conectada una aguja indicadora y por supuesto hay una escala sobre la cual se va a desplazar la aguja móvil. En este caso, este sistema es lo que se conoce como un instrumento de medición analógico. También existen los instrumentos de medición digital en los cuales esta señal, la señal que voy a medir, es transformada en dígitos, utilizando por supuesto tecnología electrónica para poder presentar los datos de medición no a través de una aguja y una escala, sino directamente a través de un display o una pantalla en la cual se pueden visualizar los valores en forma digital.
Entonces estamos en presencia de los llamados instrumentos digitales. En este caso, para explicar el principio de funcionamiento de los tres instrumentos antes mencionados, haremos referencia al galvanómetro para explicar las teorías, la filosofía de funcionamiento de dichos instrumentos, que es la misma en la cual se basan tanto los instrumentos analógicos como los digitales, solo que la diferencia radica en la forma de la presentación de los datos. En los instrumentos analógicos se presentan en una escala, mientras que en los digitales se presentan en un display. El galvanómetro, entonces, en conclusión, tiene el campo magnético, tiene la bobina móvil, tiene una escala indicadora sobre la cual se van a colocar los valores de los datos a medir, y tiene por supuesto una aguja indicadora que se va a mover o va a deflexionar de acuerdo a la intensidad de corriente que circule por esta bobina móvil y a la reacción que tenga esta bobina con el campo magnético presente en medio o a través de ella. El símbolo básico que vamos a encontrar en los diagramas de instrumentos es una letra G representando al galvanómetro o a la parte móvil del galvanómetro, y por supuesto un valor de resistencia interna, que es el valor de resistencia que pueda tener esta bobina móvil. Este es el símbolo que nosotros vamos a utilizar más adelante en los diagramas de instrumentos. Bien, con esto entonces hemos concluido con una pequeña introducción a lo que vamos a desarrollar en esta segunda unidad, que corresponde a los instrumentos básicos de medición de corriente continua, específicamente voltímetro, amperímetro y ohmmetro, y también a la referencia que haremos a la medición indirecta de resistencias utilizando el código de colores. Bien, saludos, nos vemos entonces en otra oportunidad.